Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos y todas. Bueno, esta es la clase número 12. Eh, en esta clase estaremos viendo racismo, sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los 4 genocidios epistemicidios a lo largo del siglo XVI del autor Grossfogel, ¿sí? Este texto viene acompañado de el texto que vimos la semana pasada en la clase sincrónica de Enrique Dussel, ¿sí? Haciendo una crítica al eurocentrismo, ¿sí? Y una crítica a Hegel. Así que la idea, como habíamos planteado, viene totalmente vinculado. Es un texto que se basa en las categorías de Dussel, retoma varias categorías que vimos en este texto, retoma el concepto de epistemicidios que hemos visto también con el texto de Sousa Santos, así que va en diálogo. En función de eso, las preguntas que voy a dejar en el aula virtual y que luego vamos a ver, si se quiere, en la siguiente clase, que va a ser sincrónica, en función que no la siguiente, la otra va a ser el parcial, puedan pivotear y dialogar estos tres textos, ¿sí? Más que nada para que tengan ese marco de diálogo. Eso en primer lugar. Yendo al PowerPoint, ¿sí? En este texto vamos a ver la racionalidad moderna y la homogeneización, el genocidio epistemicidio y la transmodernidad. Bien, Grossfogel es un sociólogo puertorriqueño perteneciente al grupo Modernidad y Colonialidad que se desempeña en la Universidad de California de Berkeley. No sé si esto lo he actualizado. La mayoría de sus textos creo que están en inglés. Uno lo puede seguir también por las redes, que también es muy activo, ¿sí? La introducción del texto, ¿sí? Que tiene aproximadamente como... Este artículo tiene casi 25 o 30 páginas. Empiezan con un par de preguntas. Ese es mi gato subiendo, disculpen el ruido. Ahí ya está. ¿Cómo es posible que el canon de pensamiento en todas las disciplinas de las ciencias humanas, ciencias sociales, humanidades, en la universidad occidentalizada se base en el conocimiento producido por unos cuantos hombres de 5 países de Europa occidental? Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos. La pregunta disparadora, hay varias preguntas que se ven en el texto, esa es la principal, ¿sí? Pongo otra pregunta: ¿cómo es posible que los hombres de estos 5 países alcanzaran el privilegio epistémico hasta el punto que hoy en día se considere su conocimiento superior al resto del mundo? Luego a esto responde: este provincialismo se disfraza bajo un discurso de universalidad. La pretensión es de que el conocimiento producido por hombres de estos 5 países tiene el mágico efecto de tener capacidad universal, es decir, se supone que sus teorías son suficientes para explicar las realidades históricas sociales del resto del mundo. Nosotros que venimos de las ciencias sociales, particularmente, bueno, yo vengo de las humanas, pero compartimos un canon de pensamiento, un canon de autores, es algo que es normal, ¿sí? La mayoría de los autores son europeos, la mayoría de los autores contemporáneos vienen de estos países, estados-nación, vienen de estas corrientes, de estos territorios, ¿sí? Y la pregunta es esto: es cómo es que el espíritu de las leyes de Montesquieu es posible pensar sí o sí todas las posibilidades de consolidación del Estado-Nación con los 3 poderes. ¿Cómo es posible que todos estos autores, que ubicados geográficamente en un tiempo determinado, en una geografía determinada, tienen la capacidad, ellos ubicados en estos países, por ejemplo acá no nombra España, obviamente, son Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, puedan pensar la universalidad total
de todo el planeta. Y como dice Grofol, este provincialismo, porque es un lugar situado, un punto geográfico, espacio-temporal, se disfraza bajo un discurso de universalidad, ¿sí? Esto que nosotros vemos con Sousa Santos de espacios invisibles e invisibles, ¿sí? Cuáles son los visibles, cuáles son las epistemologías visibles, cuáles son las que quedan invisibilizadas, cuáles son las universalizables, cuáles son las locales o provinciales, ¿sí? Cuando son estas, por qué sí pueden ser traspoladas a cualquier parte de la geografía del mundo y por qué otras son solamente de manera local o no son conocimientos válidos, ¿sí? ¿Quién determina eso? ¿Sí? Esto vamos a ir viendo en las primeras páginas, ¿sí? Y ahí lo que va a dar una respuesta rápidamente, retomando también un texto de Dussel, es ir a la filosofía cartesiana. La filosofía cartesiana dice: el ego cogito ergo sum, conocido como yo pienso, yo existo, ¿sí? Dice que en este planteo realizado por Descartes, ¿sí? El yo cristiano, el Dios cristiano pasa, que era la fuente de verdad, pasa a estar ocupada por el yo, ¿sí? Un yo que es neutral, un yo que es universal, un yo que es objetivo, que desde ese yo puede verse la totalidad. Voy de vuelta al PowerPoint. Después retomaré eso. Este yo nuevo fundamento es el nuevo fundamento del desconocimiento desprovisto del cuerpo más allá del tiempo y el espacio, y es un dualismo ontológico. Retoma Grofol de un argumento de Dussel. Si mal no recuerdo, si mal no lo explico, el método cartesiano es: puedo dudar, yo tengo experiencias físicas, puedo dudar de mis sentidos, puedo dudar de esta mesa, puedo dudar de que estoy sintiendo calor o frío. Dice: ahora bien, mis sentidos físicos pueden engañarme. Yo he visto el sol, veo el sol chico, pero no es chico. Por lo tanto, como dice, voy a empezar a dudar. El proceso, la duda metódica, es un método, la duda. Descartes dice: quiero buscar una verdad. Descartes trata de encontrar una verdad. Dice: bueno, voy a buscar una verdad. Primero voy a eliminar todo lo que me haga dudar de que sea verdad. Lo primero son mis sentidos. ¿Por qué? Porque yo hoy en día puedo ir eliminando mis sentidos o las cosas que experimento porque me han engañado en algún momento. Ahora bien, yo no puedo ir dudar de que me siento sintiendo de alguna manera. Ahora bien, ¿cuántas veces hemos confundido la vigilia con el sueño? Dice. Por lo tanto, podría estar soñando que estoy grabando esta clase, y que hay personas, en realidad yo no sé quién me está escuchando, los alumnos de epistemología del Chaco, de la carrera de sociología del Chaco, se supone, podría haber otra persona escuchando esto en algún tiempo, otro lugar, no en el mismo momento que lo estoy grabando. Lo que sí no puedo dudar, dice, es que dudo. Dice: yo dudo, yo pienso, por lo tanto existo, de manera rápida, ¿sí? En las meditaciones cartesianas. Esa es la base de verdad, el punto que encuentra Descartes. ¿Por qué? Porque la duda metódica elimina todo, elimina el cuerpo. Yo dudo de mi cuerpo. Tal vez yo estoy soñando y no soy este cuerpo que yo experimento, porque mis sentidos me han engañado. ¿Sí? Es la base cartesiana, la eliminación. En ese proceso elimino el mundo y me elimino a mí físicamente. Lo que no puedo eliminar es mi conciencia. Mi conciencia es base de verdad porque
porque estoy dudando, no puedo dudar de que dudo, ¿sí? Bueno, esa base, desde el yo, ¿sí?, está desvinculado territorialmente. Ese yo pasa a ser, dice Grofogel, el ojo de Dios, un universal abstracto, una sustancia que flota en el éter, que puede pensar la universalidad abstraída del cuerpo, porque el cuerpo no está situado en un lugar particular, está abstraído, ¿sí? Por lo tanto, esa abstracción puede pensar la universalidad. Eso es lo que va a decir la filosofía cartesiana. Ha tenido gran influencia en los proyectos occidentales en la producción de conocimiento. La pretensión de una no localización de la filosofía de Descartes, de un conocimiento no situado, inauguró el mito de la geopolítica del conocimiento, un yo que asume producir conocimiento desde un no lugar. Y acá vamos a retomar el ego conquiro que dice Dussel. No es yo pienso, yo existo, sino ego coito ergo sum. Yo conquisto, yo soy por la modernidad, ¿sí? Europa se va a posicionar en el texto que vimos la semana pasada con Dussel de tal manera en oposición al encuentro con América, ¿sí? Es la aparición de Europa, no el descubrimiento de América, sino el descubrimiento de Europa, de esa racionalidad moderna y de ese ego conquiro, ¿sí? Esto que produce un conocimiento monológico, asituado y asocial. Y es sesgado todo lo demás que se produce desde el llano, desde la experiencia, desde el territorio, es sesgado, es inválido, es irrelevante, es parcial, ¿sí? Todos esos conocimientos, todas esas cosmologías que no están pensadas de la racionalidad moderna, situada en el yo pienso, que va a ser Europa, la modernidad, son inválidas, no tienen el mismo valor. Que eso, de vuelta, viendo con el texto de Sousa Santos, son los conocimientos que están por debajo de la línea epistemológica, ¿sí? Bien, ahí vamos de vuelta a una clasificación que la retoma de Sousa Santos, que es el epistemicidio, ¿sí? El epistemicidio es la destrucción de conocimientos ligada a la destrucción de personas. Volviendo a las universidades, en las universidades occidentalizadas el conocimiento producido por epistemologías, cosmologías y visiones del mundo otras o desde geopolíticas, corpopolíticas del conocimiento de diferentes regiones del mundo consideradas como no occidentalizadas, con sus diversas dimensiones espacio-temporales, se consideran inferiores en relación con el conocimiento superior producido por los hombres occidentales de los 5 países que conforman el canon de pensamiento de las humanidades y de las ciencias sociales. Esto que argumentábamos, como no, que se va a ir, que hoy está presente, de vuelta lo hemos hablado en la clase anterior, cuántos autores latinoamericanos se ven, cuántos autores asiáticos se ven, cuántos autores africanos se ven, ¿sí? ¿Quién determina el canon de pensamiento de las ciencias humanas y las ciencias sociales? ¿Por qué se ven tales canon de pensamiento y no se ven tales otros? ¿Por qué se ven más experiencias? Hablo, por ejemplo, en el ámbito de en la educación, se hablan de experiencias, uno termina analizando, me ha pasado en mi carrera de profesorado en filosofía, leer experiencias de Francia, que está todo bien, o de europeas. Yo, para lo que lo he dicho, soy del conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires, en vez de ver la experiencia del programa Fines acá en el conurbano. Pueden ser realidades parecidas, seguramente, pero ¿por qué no ver algo más situado de la experiencia concreta que uno tiene más cercano? ¿Sí? Buscar categorías que vengan desde acá. Ahí sigo. Obviamente todo este proceso que se vive concretamente hoy en día, no es que las universidades de un momento al otro se decidió que se lean
dichos autores y otros no. Va a ser como un proceso, un recorrido histórico, donde empieza hablando de la conquista andaluz y el genocidio epistemicidio contra los musulmanes y los judíos. Un poco lo habíamos nombrado en la clase anterior. El video de Dussel de la clase anterior, de Enrique Dussel, que habla de este clima, de la cuestión geopolítica de la conquista, es mucho más claro, si se quiere, para entrar a este proceso de la conquista y del desarrollo de la modernidad. Viendo esto, bueno, él nombra 4 genocidios: la conquista de Andaluz, el genocidio epistemicidio contra los musulmanes y judíos, el genocidio del continente americano en relación a la conquista de Andaluz, que ahora lo vamos a ver, el genocidio epistemicidio contra los pueblos originarios, pueblos indígenas, marrones, mariscos y africanos, y la conquista de las mujeres indoeuropeas, genocidio epistemicidio contra las mujeres. En relación a la conquista de Andaluz, sí, que se realiza a finales del siglo XV, sí, es cuando la corona española logra tener el control de la península ibérica, y ahí se produce la conquista, el genocidio bajo el lema de pureza de sangre. Todos los musulmanes y judíos que la península ibérica se controla la totalidad de la península ibérica, Granada, el califato de Granada, ocupa lo que es Andaluz. Andaluz es la parte límite entre lo que es el mar Mediterráneo, cercano al estrecho de Gibraltar, sí, más cerca de África. Cuando la corona española, no me acuerdo en ese momento cuál era el reino de Castilla, si no me equivoco, hace control de ese territorio, ¿sí? Se produce un genocidio en función de la expulsión de los judíos y los musulmanes que ocupaban ese espacio. En este caso está la expulsión forzada de los musulmanes y judíos de su tierra, llegó a la población del territorio con poblaciones cristianas del norte de la península ibérica. Y no solamente eso, también era forzado, va comentando Grofogel, a la conversión forzada, ¿sí? El genocidio cultural de los judíos y los musulmanes que decidieron permanecer en el territorio a mariscos y marrones, ¿sí? La humanidad de las víctimas no se ponía en tela de juicio, lo que se ponía en duda era la identidad religiosa y la teología de los sujetos sociales. Se los permitía estar en el territorio a los que querían quedarse, y tanto los judíos y musulmanes que quedan, y a los demás se los mataba y asesinaba. Ahí lo que vemos es una conquista, lo va a decir Grofogel y después lo vamos a retomar ahora siguiendo el tema de la conquista de América, que es al sujeto humano se lo considera, si quiere permanecer en la tierra, bueno, se produce una conquista cultural en la cual tiene que profesar la cuestión religiosa cristiana. Se genera una pureza, la cuestión de pureza de sangre. Hay un seguimiento por parte del reino en función de dichas familias que no profesen la religión musulmana ni judía, ¿sí? No es que solamente es una cuestión discursiva, sino que también hay un seguimiento en función de eliminar toda tradición judeo-musulmana en todo lo que es el reino de Castilla. También ahí, después lo va a retomar, se prenden fuego bibliotecas, ¿sí? No me acuerdo si es la biblioteca de Granada, que ocupaba, casi tenía 500.000 libros, mientras las bibliotecas tal vez en Europa tenían 1000 libros. Se genera un genocidio espiritual también, de eliminación de todo resto de conocimiento y cultura, un epistemicidio total, ¿sí? Que obviamente en esos tiempos es imposible de recuperar. Luego va a
ir en relación a la conquista del continente americano, en relación a la conquista de Andaluz. Luego de que el el reino español, se hace control de la península ibérica, planifica lo que es la estrategia de ampliar una ruta económica para el comercio con China, con unos mapas que traen unos italianos, que son los mapas que usa Colón, pensando que es una estrategia, pensando que hay otra ruta marítima para comercializar con China, que son los que terminan desembocando en Centroamérica. Ahí se genera un nuevo proceso, ¿sí? En función de los diarios de Colón, lo que va a ir comentando Grosfoguel, ¿sí? En función del encuentro con los indios americanos y los aborígenes, de cómo lo va a interpretar Europa y cómo lo va a interpretar Colón. Dice: la conquista del continente americano ocupó el centro de los nuevos discursos y formas de dominación que emergieron a lo largo del siglo XVI, con la creación del sistema mundo capitalista, patriarcal, occidental céntrico, cristianocéntrico, moderno, colonial. La relación entre religión e imperio está en el centro de una transformación vital de un sistema de poder basado en diferencias religiosas, aún basado en diferencias raciales. Por eso ya en la modernidad la episteme dominante no solo será definida por parte de las tensiones mutuas y colaboraciones entre la idea de religión y la visión imperial del mundo conocido, sino más bien por una dinámica entre imperio, religión y las gentes que aparecieron en el mundo antes desconocido o creído despoblado por los europeos. África primero, las Américas después. Y en relación a estas agentes, la idea de raza nace en la modernidad. Y acá empieza todo un proceso en función de que en la concepción de los conquistadores europeos confunden, producen en América una conquista de la misma manera que habían planteado la expulsión de los musulmanes y los judíos, confundiendo los templos aztecas con mezquitas judías, ¿sí? en esa lógica, ¿sí? La lógica de quemar libros es lo mismo de quemar los códices de los pueblos aztecas y cualquier forma cultural o expresión cultural narrativa de esa otra religión. Pero también lo que se va a poner en cuestión es, tomando un texto de Colón, es que se va a interpretar que los pueblos aborígenes americanos no tienen religión. Uno, y lo va a nombrar Grosfoguel, que es para mí hiper interesante, y creo que es interesante en función de que nosotros no lo podemos analizar de la concepción contemporánea, porque para nosotros una persona atea es algo común. Hoy puesto en discusión, hoy no puesto en discusión, sino movido por un mundo de falta de esperanza. Pero en ese tiempo era imposible en el imaginario social, de vuelta, la constitución del imaginario social es las condiciones de posibilidad del mundo, de una cabeza, de un sujeto, de una comunidad, de lo posible dentro de ese atmósfera y tiempo que se vive, que es que una persona no tenga religión. Puede tener dioses equivocados. La discusión con los musulmanes y los judíos es que son dioses equivocados. Son humanos. Se pueden expulsar, eliminar epistemológicamente, se los obliga a forzar a crear una religión, no se los puede esclavizar, ¿sí? Hasta ahí es pecado, ¿sí? Porque el otro es humano, elige un dios equivocado. Todos los pueblos tienen dioses. Lo que va a decir Grosfoguel, en función de los textos que trae Colón, se interpreta que no lo son, que no tienen religión. Por lo tanto, la discusión empieza a ser una discusión antropológica en función de qué es el indígena americano. No es humano, porque no tiene alma. ¿Y por qué no tiene alma? Porque no tiene religión, porque no puede expresar esa trascendencia, ¿sí? Porque de vuelta, dentro de ese imaginario social, uno puede tener un dios diferente, pero tiene que tener un dios.
Acá no. Acá, al no tenerlo, se produce un problema antropológico. Y dice, me pareció, citas Colón, que eran gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos, como madre los parió. Ellos deben ser buenos servidores, de buen ingenio, que veo que buen presto dicen todo lo que les decía. Y yo creía y creo ligeramente serían cristianos, que me pareció que ninguna secta tenían. Cuando hablan de ninguna secta, lo que están diciendo es que no tienen religión. Y eso, bueno, es un grado de humanidad menor. En realidad no son humanos si no pueden profesar ningún tipo de religión. Por lo tanto, uno puede ahí justificar la conquista. Justificar la esclavitud. Porque el otro no se está desarrollando como humano. Referirse a los indígenas como sujetos sin religión los saca parte de la categoría del humano. Como la religión es algo universal en los humanos, le falta la falta de la misma no denota la falsedad de la proposición, sino al contrario, el hecho de que hay sujetos que no son del todo humanos en el mundo. Esto, dice, el debate convirtió a la gente sin religión en gente sin alma. Este debate racista colonial produjo un efecto boomerang que redefinió y transformó el imaginario dominante de la época y los discursos discriminatorios religiosos del medioevo. El concepto de pureza de sangre, que se discutía previo en Europa en función de la radicalización, eliminación de los judíos de la eliminación y la expulsión de los judíos y musulmanes, adquirió un nuevo sentido. La pureza de sangre dejó de ser una tecnología de poder para vigilar a las personas con ancestros musulmanes o judíos en el árbol genealógico, con el fin de asegurarse de que él o la no estuviera fingiendo y aparentando su conversión, como sucedió en la conquista de Andaluz en el siglo XV. El significado de la pureza de sangre tras la conquista del continente americano, con la aparición del concepto persona sin alma, cambió una cuestión teológica sobre profesar la religión equivocada a una cuestión sobre la humanidad del sujeto que practicaba la religión equivocada. Para mí este texto es muy clarificador también, de que también siempre hablamos de esto, cómo estas categorías hoy siguen presentes, ¿sí? Sujeto sin alma y ahora alma oscura, ¿sí? Porque luego vamos a tener también, en función de la explotación y la necesidad de explotación de los recursos de América, la introducción del negro, de la esclavitud negra, un texto que seguramente veamos después, que es la de Michel Membe, que había hablado de la crítica de la razón negra. Dice: el rapto de africanos y su esclavización en el continente americano fue un evento histórico mundial importante y significativo. Millones de africanos sufrieron el proceso de captura, transporte y esclavitud en el continente americano. Fue un genocidio a escala masiva. Pero con los demás casos mencionados anteriormente, el genocidio fue de manera inherente un epistemicidio, ¿sí? Todo el proceso de conquista no solamente implicaba un proceso de dominación económica, sino una dominación cultural y una eliminación de los procesos de cosmologías, concepciones, formas de ver el mundo y a imposición religiosa y moderna de Europa. Se prohibió a los africanos del continente americano que pensaran, rezaran o practicaran sus cosmologías como conocimientos y visión del mundo. Se los sometió a un régimen de racismo epistémico que proscribió su conocimiento autónomo. La inferioridad epistémica, que fue un argumento crucial usado para producir la inferioridad social biológica por debajo de la línea del humano. La idea racista a finales del siglo XVI era que los negros carecían de inteligencia, ¿sí? Acá lo que vamos a ir viendo es cómo el primer proceso era un racismo religioso en función del cristiano, que en función de el racismo hacia los judíos y los musulmanes. Luego los sujetos sin alma que se encuentran en el proceso de la conquista, y luego va mutando en función del esclavo negro, ¿sí? que se va declarando como un sujeto menor o como ir ocupando la categoría racial de esclavo y combinando las categorías de
gente sin alma, o clasificar a la negritud como una persona inferior, o tanto indígena o negro como persona sin alma, inferior, en función también de la conquista. Bien. Luego va a nombrar un cuarto genocidio, que es el genocidio de las mujeres, de los conocimientos que traían. ¿Sí? Ahí sí está un texto de Silvia Federici, Calibán y la bruja, ¿sí? De cómo la mujer empieza a ser opacada o silenciada y perseguida durante el proceso del siglo XVI en función de la construcción del capitalismo primitivo, ya que representaba, en primer lugar, las mujeres dominaban el conocimiento indígena de épocas antiguas, pertenecían o eran columna vertebral de los procesos de organización de la comunidad y tenían que ser eliminadas para el proceso de consolidación de la propiedad privada, de proceso en la cual se ha traduciendo el proceso del feudalismo al capitalismo y la ruptura de la organización comunitaria. Además que la mujer ocupaba un rol central en dicha organización y era sustento y fuente de conocimientos vitales en la medicina, cuidado, biología, astronomía, ¿sí? Y cito, dice, eran líderes y organizadoras de forma de organización económica, política, social y similares en las comunas. Ahí le dedica un par de párrafos. Si alguien quiere trabajar esto, el texto de Silvia Federici de El Calibán y la bruja hace un trabajo en profundidad de esto y lo cita. Ella, bueno, Grofodel va a hablar de estos 4 epistemicidios, ¿sí? Tanto andaluz, el epistemicidio de los judíos y los musulmanes, que traducía esa práctica a la conquista de América. Luego que se produce la categoría de sujetos sin alma en función del encuentro de sujetos que no tienen secta. Ahí también, algo que me olvidé, se va a producir una discusión con Bartolomé de las Casas, una discusión teológica filosófica, en la cual se va a preguntar, ¿estos sujetos tienen alma? Pueden ser cristianizados, pueden ser esclavizados, es pecado. Eso va a ocupar gran parte del siglo XVI, si no me equivoco, una discusión filosófica en profundidad. Luego, el epistemicidio de los pueblos de África en función de la esclavitud que forzada en función de la conquista de los recursos de América. Y entre todo este proceso también la eliminación o el epistemicidio de las mujeres, que eran tanto en América como en Europa y en África también, de organizadoras y sujetos que no permitían que permitían organización popular, organizaciones territoriales, conocimiento político, conocimientos ancestrales, que tienen que ser eliminados para el desarrollo del capitalismo primitivo y la eliminación del feudalismo. Esos son los 4 procesos que va a nombrar Grofodel. Los he hablado obviamente de manera resumida. Ustedes después pueden leer y ir trayendo sus conocimientos. Y luego vamos a hablar de la categoría transmodernidad, que juega un poco también con la categoría de ecología de saberes. Enrique es una categoría que plantea Dussel. La transmodernidad es una superación de la modernidad. La modernidad se plantea de tal manera, de una manera que elimina todas las epistemes alternas a la moderna, a la racionalidad instrumental, en las cuales quedan por fuera y solamente son incorporadas de manera utilitaria dentro de la lógica del centro. ¿Qué es la transmodernidad? La transmodernidad es una instancia superadora en la cual la modernidad es parte, pero se vinculan todas estas epistemologías que
que se ha tratado de eliminar y que la modernidad deja fuera, tanto la cultura islámica, China, otras culturas, India o la cultura amerindia, sino todas esas alteridades que están por fuera de la modernidad, que la modernidad quiso eliminar, que siguen estando, que son parte y que aportan al conocimiento colectivo. La transmodernidad es una categoría superadora, es una categoría también política. Dussel ha trabajado, es una categoría a trabajar también, ¿sí? Como una instancia que supera esto. Bueno, ¿cómo pensar si uno lo piensa en términos concretos? Bueno, una universidad transmoderna. Si la universidad moderna implica solamente la participación de 5 autores, de 5 países provenientes de 5 territorios del mundo, una universidad transmoderna no va a eliminar a esos 5 autores, a esos 5 países. Va a ampliar esa mirada con autores de otras geografías, ¿sí? De otras epistemes, ¿sí? Esa es la manera de pensar, siempre respetando el punto y el lugar de donde desde uno está situado, ¿sí? Ahora bien, la transmodernidad no rompe con la modernidad. Es una instancia superadora, teniendo en cuenta los elementos que ha dado la modernidad, no eliminándolos, sino haciéndolos parte. Cómo pensar una universidad transmoderna, cómo pensar una universidad con los conocimientos que no solamente sean primordiales los conocimientos de ciertos autores de estas regiones, sino de manera amplia, ¿sí? Bien, bueno, esa fue la clase número 12. Dejo un par de preguntas también como guía de preguntas para ir trabajando, y cualquier cosa me encuentran en tanto en el mail como en la mensajería interna ahí del aula virtual. Muchas gracias y espero que tengan buena semana.